Permítanme leer otra cita antes de entrar en el tema. Dice, es esencial que los cristianos comprendan el significado de la promesa del Espíritu Santo exactamente antes de la segunda venida de Cristo. Antes de la segunda venida de Cristo, usted tiene que comprender exactamente el significado de la promesa del Espíritu Santo. Y dice, hablad de Él, orad por Él, predicad acerca de Él. Vamos a estar toda la semana hablando solamente del Espíritu Santo. San Juan capítulo 15, el Señor Jesús se presenta y le dice a los discípulos, ¿qué cosa? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y empieza a hacerle a los discípulos una referencia agrícola, donde Él dice, yo soy una plantita y ustedes son las ramas de esta plantita. Ustedes podrán estar vivos, permanecer con vida, si se mantienen unidos a mí. Si ustedes se separan de mí, ya fracasaron. Y luego les dice, miren, yo me voy, pero manténganse unidos a mí. Pero aunque yo me voy, no los voy a dejar solo. Le voy a enviar otro consolador. Es decir, van a tener a alguien que no va a estar entorpecido por su naturaleza humana como yo, sino que podrá estar con todos ustedes al mismo tiempo. No los voy a dejar huérfanos, le voy a dejar a mi Espíritu Santo, le voy a dejar al Consolador. Él les va a enseñar, Él estará con ustedes, Él los dirigirá, Él será la sombra de ustedes. Y empieza entonces a dar detalle con relación al Espíritu Santo. Una de las cosas que vamos a estudiar hoy es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a estudiar hoy? Si Jesús lo dejó, ¿para qué lo dejó? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? ¿Qué trabajo debe hacer el Espíritu Santo? Recuerde, no voy a predicar para todos, no, pero voy a predicar para cada uno. ¿Se entendió? ¿Para quién es el mensaje de hoy? Solo para usted, no es para los demás. ¿Solo para quién? Para usted y para mí. Hay 4 cosas que el Espíritu Santo tiene que hacer para ti, para mí. Las voy a enumerar y luego las vamos a estudiar. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? La obra del Espíritu Santo consiste, número 1, convencer al mundo de pecado. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Convencer al mundo de pecado. ¿Hay o no hay una vocecita dentro de ti cuando cometes una falta o algo errado que te dice que eso está mal? ¿Sí o no? Número 1, convencer al mundo de pecado. Número 2, convertir al pecador. ¿Cuál era el número 2? ¿Cuál es la primera? Y después que lo convence de pecado, ¿qué hace con el pecador? Convertir al pecador. Número 3, purificar al cristiano. ¿Cuál es la tercera obra? ¿Y la primera? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Notan que es una escalera que va creciendo? Y la cuarta obra del Espíritu Santo en tu vida y la mía es entregar la comisión evangélica al creyente y capacitarlo para el servicio. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Y la segunda? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? Toda persona ungida del Espíritu ha vivido esas 4 experiencias. ¿Cierto o falso? Vamos con la primera. ¿Cómo dice la primera? San Juan capítulo 16, versículo 8. Recuerde que esta será una semana de estudio y el tema es el Espíritu Santo. Y el asunto es el Espíritu Santo. El tema de hoy es la obra del Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, versículo 8. Dice el versículo 8,
Y cuando Él venga, ¿qué dice? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el mundo? Todos nosotros. ¿Quién es el mundo? Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un día en el pasado el Espíritu Santo se encontró contigo. Y ese día el Espíritu Santo tocó la puerta de tu corazón. Y ese día lo dejaste entrar. Y ese día el Espíritu Santo comenzó a convencerte de pecado. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Hay personas que han venido a nuestra iglesia, pero jamás pensando en convertirse en cristianos. Pero ese día el Espíritu los visitó y los convenció que son pecadores. ¿Cierto o falso? Gente que no vinieron a quedarse aquí, vinieron solo de paso para cumplir con un compromiso de alguien que le hizo una petición de venir a la iglesia. Pero ese día se encontraron con Cristo Jesús. Como ustedes no van a saber quién es, le voy a decir el nombre. Se llama Aileen. Aileen fue una joven de la iglesia. Aileen viajó de mi país a la ciudad de Nueva York para terminar su curso de especialización en piano. Después de varios años de estudio se hizo una competencia, un concurso. Aileen ganó su primer lugar. Tal parece que el viaje y circunstancias de adolescente la llevaron poco a poco, hasta que se retiró de la iglesia. Aileen duró separada de la iglesia 43 años. Son muchos años. Pero un día hubo una situación en el colegio que ella dirigía, propiedad de su mamá, y allí nos conocimos. Había un conflicto, un litigio en el colegio, un problema con una maestra. Ya Aileen no era de la iglesia, doña Mandita sí. Y ese día comenzamos a hablar y el presidente de la conferencia, que estaba mediando a ver si la situación se resolvía para ayudar a doña Mandita con su colegio, me llevó, me dijo, vamos allí, Porte, era un domingo en la mañana, y fuimos, y mientras están ahí discutiendo, yo estoy mirando el episodio, lo que está ocurriendo, y de repente veo que nada sale a camino, hasta que ya se está complicando cada vez más el asunto, y entonces dije, ¿yo puedo preguntar algo? Y me dice doña Mandita, sí, claro que no, claro que sí, pastor, adelante. Le dije, oiga, joven, déjeme hacerle una pregunta. Y me dice Aileen, dígame, ¿usted estaría dispuesta a hacer lo que hay que hacer para que este problema se resuelva? Me dice, claro que sí, lo que sea. Y me sonreí. Le dije, pues mire lo primero que usted debe hacer. ¿Qué le parece si desde hoy usted comienza a orarle a Dios para que llene de bendiciones a esa mujer que le ha hecho la vida imposible? Dice, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Oye, la mujer se puso roja como un tomate. Con lo que me ha hecho. Y empezó, digo, espere, nunca se apaga fuego con fuego. ¿Qué le parece si usted hace una actitud cristocéntrica y deja que el Espíritu Santo comience a trabajar? No. Y se puso en pie y empezó a dar vuelta por la habitación, incómoda, molestia. Yo me senté y me callé. Le dije, usted dijo que sí, que usted estaba dispuesta a hacer que esto se terminara. Ahora veo que no, que usted lo que quiere es seguir peleando. Y entonces le dijo a la mamá, pero óyelo, muchacha. Dice, pero yo nunca voy a hacer eso. Dije, no hay problema, amiga, siga peleando. Yo solo vine a ayudarla. Me levanté, oramos y me fui. Y eso se le quedó en la mente. En la semana me llama la doñita, la viejita, doña Mandita. Aileen quiere hablar con usted. Bueno, pues fuimos. Comenzamos a hablar, explíqueme. Y le expliqué más. Fin de la historia. El problema se resolvió, hicieron las paces, no hubo que pagar una cantidad de dinero que había que pagar, porque la otra señora, cuando se enteró que ésta estaba orando por ella y que estaba buscando la forma de resolver el problema, retiró la demanda. Fin de la historia. Se bautizó Aileen, se bautizó Grisel, se bautizó varias hijas de Grisel, se bautizó Esteban, casi la familia entera se ganó, porque el Espíritu de Dios empezó a hacer su trabajo. ¿Convence el Espíritu Santo de pecado, sí o no? Es posible que aquí en nuestro medio haya un corazón luchando contra el Espíritu Santo.
La obra del Espíritu Santo es convencernos ¿de qué? De pecado. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? ¿Por qué estaban matando al ladrón en la cruz? ¿Era bueno o malo? Oiga, es interesante notar cómo la Biblia describe esos dos ladrones. ¿Eran buenos o malos los ladrones? Estaban muriendo por bueno, porque habían estado ayudando a los pobres. Estaban muriendo por malo y lo iban a matar por malo. Pero de momento se encontraron con el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo visitó a cada uno. Y uno de los dos hizo una decisión. ¿Cuál fue la decisión que hizo? Dar entrada en su corazón al Espíritu de Dios. Y le dijo a Jesús: Señor, cuando vengas en tu reino, ¿qué cosa? Acuérdate de mí. ¿Merecía ese ladrón la salvación? Ni usted tampoco. Así que como él no la merecía, usted tampoco. Pero gracias a Dios por la gracia de Jesús y por la obra del Espíritu Santo que nos da lo que no merecemos. Y Jesús le contestó: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién tocó el corazón del ladrón? ¿Quién lo convenció de pecado? Él dijo: tú y yo estamos aquí por lo malo que hemos hecho, pero este hombre, ¿qué mal ha hecho? Tú y yo merecemos, pero él no. Cuando le damos permiso al Espíritu Santo, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Son muchos los delincuentes que se han encontrado con Cristo precisamente en la cárcel. En mi país hay una cárcel que se llama Rafey, está en la parte norte. Y ahí conocí a un preso apellido Chapman. Es un tipo muy fino, muy estudiado, muy preparado. Y miren cómo él hacía sus robos. Él estaba preso como por 20 años porque era un ladrón a mano armada. Pero oigan qué ladrón más especial. Él, cuando iba a salir a hacer sus trabajos, como él me contó, usaba 2 pistolas y un cuchillo. Era uno de esos cuchillos que tienen el cabo en forma de una T, como un puñal, como una cruz. Y él dice que compraba una vela y la ponía ahí en su altar, ponía los cuchillos, los revólver cruzados y le ponía el puñal encima. Se arrodillaba y decía: Señor, hoy voy a salir a hacer mi trabajo. Tú sabes bien que son muchas las familias que van a comer por lo que yo voy a conseguir. Ponme trabajo fácil. Oiga, un ladrón pidiéndole a Dios que lo acompañara a robar y que le hiciera el trabajo. Oiga el mundo como es la cosa. Terminaba su oración, se enganchaba sus 2 pistolas y su puñal y salía a ver a quién atrapar. Le dice: siempre robé a gente con dinero, nunca a los pobres. Y cuando volvía, la mitad de todo lo que robaba se lo repartía a la gente que no tenía que comer. Dice él, en su ignorancia: y el Señor siempre me escuchó. Ahora, ¿qué pasó al final? Que un día se encontró con Jesús. Un día Chapman fue a robar a una finca y el dueño de la finca estaba durmiendo. Había vendido unos ganados y encima había un bulto con el dinero dentro. Y él, con mucho sigilo, iba con una pistola en la mano y con la otra mano para agarrar el bulto. Y cuando ya tocó el bulto, el señor que estaba durmiendo se despertó. Y cuando se despertó, él jamás en su corazón había pensado matar a nadie. Él solo robaba para vivir y para que otro viviera también, pero ya que trabaja. Y con la pistola en la mano, cuando el hombre se despertó, lo encañonó. Y él empezó a temblar, porque dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Soltó el bulto y le dijo: mire, ahí tiene su bulto, no me estoy llevando nada, pero con el hombre encañonado. Y el hombre decía: sí, no, si quiere llévatelo. Dice: no, mire, no se me va de ahí, no me estoy llevando nada. Pues cuando salió de la habitación comenzó a correr. El hombre agarró una escopeta y le cayó atrás. Por poco le vuela en la cabeza. Oiga qué interesante. Esa fue la mejor experiencia para él entender que él estaba ofendiendo al Espíritu Santo. Dice que esa noche se arrodilló y le preguntó a Dios: ¿qué es lo que estoy haciendo malo? Y en su mente sonaba la palabra: no hurtarás. Dice que la noche entera eso le sonaba en su mente. Y ese día tomó su Biblia, se arrodilló y comenzó a pedirle perdón a Dios. Ayúdame, Señor,
Y entonces dice que esa noche sintió que Dios le tenía una misión. Al otro día vino la policía, lo agarraron y a la cárcel. Desde que entró a la cárcel se convirtió en un predicador. Todos sus compañeros de robos ya lo habían matado, solo quedaba él. Y ahora el comandante lo quería en la cárcel porque era el que dirigía la iglesia de la cárcel. Mi pregunta, ¿tiene Dios caminos extraños para convencerte de pecado? No permita que el pecado te destruya. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Número 2. La segunda obra del Espíritu Santo es convertir al pecador. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Mira lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y dice la Biblia, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es el segundo trabajo del Espíritu Santo? Convertir al pecador. El Espíritu Santo primero se encuentra con el pecador y le hace sentir su culpabilidad. Y cuando el individuo siente su culpabilidad, entonces cede y abre la puerta para que el Espíritu entre. Y cuando el Espíritu entra, entonces empieza a cambiar los hábitos, los gustos y las proyecciones de ese individuo. Comienza a convertirlo. El mentiroso ahora se convierte en una persona veraz. El ebrio ahora se convierte en una persona sobria. El chismoso ahora se convierte en una persona recta. Y comienza el Espíritu de Dios a transformar esa vida para que ahora refleje la imagen de Cristo Jesús. Antes revelaba la imagen del enemigo. Ahora el Espíritu, como si fuera un taller, comienza a ajustar una tuerca, a romper una parte, a formar, a convertir, a transformar esa vida. Y es un proceso que se llama santificación. Y a medida que el tiempo pasa, el Espíritu lo va moldeando, formando, preparando, habilitando, capacitando, entrenando para que refleje más la gloria de Dios. El problema está cuando nosotros interrumpimos la obra del Espíritu de Dios. Entonces, cuando no lo dejamos trabajar, cuando Él no obra en nuestra vida, nuestro cristianismo se convierte en una experiencia que se repite 20 años, no en 20 años de experiencia. Me explico. Hay personas que son educadores, preparan un plan de clase para un año y pasan 20 años enseñando el mismo plan de clase y después dicen que tienen 20 años de experiencia. No, señor, tienen un año de experiencia que repitieron 20 veces. ¿No sucede así con muchos cristianos que son la misma persona de 20 años atrás? ¿Qué pasó? No han crecido, no se han desarrollado, todavía están atrapados en cosillas del pasado. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? No han dejado que el Espíritu Santo los convierta, que el Espíritu Santo los transforme, que el Espíritu Santo los reedifique. Pregunto, cuando el apóstol Pedro comenzó a caminar con Jesús, y el apóstol Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo, ¿era la misma persona? Completamente no. Pregunto, cuando Juan y Santiago, los discípulos llamados Boanerges de Jesús, empezaron a caminar con Jesús, y ese Santiago y Juan, después del derramamiento del Espíritu Santo, ¿eran la misma persona? No. Y pregunto, cuando tú te bautizaste y la persona de ahora es la misma persona, no debe ser. No debe ser. Cuando esta semana termine, tú no puedes ser la misma persona. Porque el Espíritu Santo se comprometió a convertirnos a ti y a mí. Por ejemplo, veamos Tito capítulo 3, versículo 3 al 5. Veamos. Tito 3, 3 al 5.
Tú no puedes ser la misma persona. Tú no puedes ser igual si te encontraste con el Espíritu de Dios. No puedes ser igual. Tito 3. Dice el versículo 3. Porque nosotros también, ¿qué dice? Éramos en otro tiempo, ¿qué cosa? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué dice ahora? Y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende, por favor? A ver, ¿sí o no? ¿Necesitas tú y necesito yo la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Necesitamos nacer de nuevo? ¿Necesitamos convertirnos de nuevo? ¿Qué pasaría en esta iglesia si cada uno de estos jovencitos menores de 30 años, al finalizar esta semana, es completamente lleno del Espíritu Santo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Cuando llegué a la iglesia tenía 18 años. Yo llegué a la iglesia 1978, un 7 de febrero, domingo, 8 de la noche. Cuando llegué y vi ese grupo de jóvenes, me sentí maravillado, doctor. Me sentí feliz y contento. Me sentí bien porque yo pensé, ¿y qué hago yo aquí ante tantos muchachitos cristianos y consagrados? Y me senté en el último banco. El sábado siguiente mi hermano me invitó a la iglesia y vine. Y me quedé con la boca abierta cuando vi tantos muchachos y tantas muchachas tan lindas, tan... ¡Wow! Un muchachito de 18 años. Y digo, cuántas muchachitas bonitas. Y se veían como tan diferentes todo con su Biblia, su himnario y demás. Muchas Biblias diferentes. Había una Biblia que yo pensé que era una carterita y era una Biblia. Y así se veía todo tan lindo. El sábado por la tarde me invitaron también. Y recuerdo que me quedaba así de lejos mirando. Y mi hermano me dice, pero Andrés, ¿por qué no viene? Y dice, no, yo voy ahora. Pablo Daniel, Esther, que era pequeñito, era que me acompañaba. Recuerdo que él era que me ayudaba a buscar los versículos en la Biblia porque yo no sabía. Cuando, por ejemplo, libros como Ageo. Decía, Ageo, ¿y dónde quedará Ageo? Ven, tío, y míralo aquí. Y él se sentaba al lado, él me buscaba los versículos y yo leía. Y dije, no te preocupes, Pablo, yo voy a aprender, Pablo, yo voy a aprender. Cuando yo llegué, yo dije, wow. Entonces dije, no, yo voy a ser como uno de ellos. Me voy a consagrar a Dios y voy a leer la Biblia y voy a orar y me voy a entregar a Dios. Y solo comenzaba a estudiar, porque en mi mente había un cuadro. Yo venía de afuera, yo no había estado en la iglesia nunca. Y mi cuadro era que esos eran niños santos, niños consagrados, niños llenos del Espíritu de Dios. Y entonces empecé a prepararme para eso. Allí pasé 1 año, 2 años, y entonces hicimos otra iglesia más adelante. Pero me fui con esa idea de que quería ser como uno de ellos. En aquella otra iglesia pasamos 2 años. Después abrimos otra iglesia en otro lugar. Entonces me fui a la iglesia de Quisqueya a trabajar. Y después de la iglesia de Quisqueya me fui a la universidad a estudiar. Pero siempre con la idea que quería ser como uno de esos muchachos. Pasaron los años y no llegué a ser como uno de los muchachos, pero sí me hicieron pastor de la iglesia. Y oiga lo que me pasó. Cuando regreso a la iglesia, ahora el pastor de la iglesia, empiezo a preguntar, ¿y fulano se fue? ¿Y fulana se fue? ¿Y Perencejo se fue? ¿Y el otro se fue? ¿Que se fueron para dónde? Dice, ninguno, están en la iglesia. Los muchachos santos y consagrados a que lo que yo quería imitar ya se fueron. ¿Y qué pasará con ustedes dentro de 10 años? Será mi historia. Y yo le voy a confesar algo esta mañana. Yo me sentí muy herido y como frustrado ese día. Muchachos, y empecé a dar nombres de niños que eran mi ejemplo, eran mi modelo, que me aconsejaban cuando yo llegué.
Y ahora cuando digo, pero ¿y fulano? No, ¿qué? Teníamos un equipo de baloncesto y entre los rebotes yo era el más pequeño. Me ponían a jugar porque mi salto era el más alto, pero todos eran más altos que yo. Y cuando empecé a preguntar, ustedes saben que uno no puede evitar, cuando uno es adolescente, como querer a los compañeros. No sé si me entienden, por Dios. O sea, estábamos juntos, íbamos a la cancha a jugar juntos, hacíamos la obra misionera juntos, nos sentábamos de tarde juntos, nos reíamos de la cosa del pastor juntos y criticábamos juntos también. O sea, era el ambiente de nosotros, era nuestra farándula. Y hacíamos los chismecitos por debajo juntos. Pero ahora todos se habían ido fuera, ninguno estaba en la iglesia. Y me sentía como defraudado, pero ven acá, o sea que hubo un momento donde yo pensé, así que me hicieron perder mi tiempo. No sé si me están entendiendo, O sea, porque mi primera razón era que yo quería ser como ellos, en mi ignorancia de muchacho. Después entendí que el Señor en su misericordia usó eso para que consagrara mi vida a Él. Alabado sea Dios. Y desde ese día dije, pues conmigo nadie se va a defraudar. Yo voy a caminar. Por eso ese cantito me hace llorar. Yo no sabía que eso estaba aquí. ¿Se acuerdan el cantito? Eres mi protector, llenas mi corazón con cántico de liberación. De angustia me guardarás. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Y la pregunta que yo le hago a ustedes, muchachos, hoy es, dentro de 10 años, ¿qué? Yo llegué a la iglesia por mi hermano, o sea, yo no tenía ningún derecho de estar ahí en cierto modo. Esos eran los hijos de la gente de la iglesia, los niñitos que nacieron allí, que presentaron en la iglesia, eran como los dueños de la iglesia, los de ahí. Y al final cuando vengo de ser el pastor de ellos y el pastor de todo el mundo, me daba risa porque en esa junta de iglesia, el primer anciano era mi hermano mayor, la directora misionera era la esposa de mi hermano, el secretario de la iglesia era el hermano de la esposa de mi hermano, la mitad de la junta era mi familia y la otra parte eran la gente antivieja que me vieron crecer en la iglesia. Así que cuando yo llegué, mi hermano le decía, señores, el pastor va a hablar. Ellos son muy rectos. Y cuando decía algo, todo el mundo me decía, sí señor. O sea, me obedecían muy bien, porque es una iglesia de muchos principios, pero yo soy Andresito, el muchachito que llegó de 18 años. Y yo pregunto a ustedes, padres, y especialmente a ustedes jóvenes, díganme una cosa. ¿Creen ustedes que esta semana vale la pena que pidamos a Dios que nos llene con su Espíritu Santo? Miren, es frustrante cuando una gente viene a Jesús apoyado en usted y usted lo hace caer. Pastor, yo llegué a la iglesia buscando a Jesús, me dijo ese joven. Pastor, yo vine a buscar a Jesús. Mi peor desgracia, pastor, es que he sido atleta todo el tiempo, llamo la atención de las mujeres, pero yo no vine a buscar mujeres, pastor, yo no vine a buscar mujeres. De mujeres ya yo estaba harto. Yo vine a conocer a Jesús. Y pregunté, ¿quién me podrá ayudar? Y me dijeron, esta muchacha te puede ayudar. Y yo le pedí, mira, por favor, yo quisiera que me explicara la Biblia. Y ella me dijo, ¿cómo no? Pero al final terminó la muchacha enamorándose de mí y haciéndome insinuaciones y diciéndome cosas. Y decía, pero le dije, mira, mija, es que yo no vine a eso, a la iglesia. Yo vine a conocer a Jesús. Mujeres yo no quiero, mujeres yo tengo por ahí afuera todas las que yo quiera, pero enséñame al Señor. Y fue tanta la insistencia que, ok, le dije, está bien, vamos a ser novios. Pero de repente, pastor, se me fue quitando el deseo de la Biblia, de Jesús y de la iglesia, hasta que la embaracé. Ahora tuve que casarme con ella. Pero yo no quiero esa mujer. Yo no vine a buscar mujer. Ella me ama, pero yo no la quiero. ¿Entienden la historia clásica que estoy relatando? Jóvenes queridos, acérquense a Jesús. Jovencitas queridas, acérquense a Jesús. Que el Espíritu Santo las pueda llenar, que las pueda y los pueda convertir para que su vida sea un testimonio poderoso. ¿Cuántos de los padres se atreven esta semana para que oremos por la unción del Espíritu Santo sobre nuestros hijos? Número 3 y número 4.
El tercer paso en la obra del Espíritu Santo es purificar al cristiano. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Hay dos citas que vamos a leer que son poderosas. ¿Cuál es el tercer paso? Purificar al cristiano. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Esta cita me gusta mucho y la hemos convertido en caballo de batalla. Verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Número 1. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud ¿de quién? De Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Mire qué belleza. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Recuerde que la obra tercera del Espíritu Santo es purificar al cristiano. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué cosa? Lavados. Ya habéis sido ¿qué cosa? Santificados. Ya habéis sido ¿qué cosa? Justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por quién dice? Y por el Espíritu de nuestro Dios. No importa cuál sea tu debilidad, no importa en qué problemas estás metido ahora, no importa cuán bajo tú hayas caído, si en esta semana decides poner eso en las manos del Señor, el Espíritu Santo te va a lavar y te va a limpiar y va a erradicar de tu vida esa situación. Ya les conté un incidente en una iglesia en una parte del mundo de una niña de 19 años. Tenía 3 años siendo víctima de un adulto, amigo de su familia. Desde los 16 años había estado siendo abusada por ese adulto. Su mamá caída en drogas, su papá enfermo del alcohol, la niña frustrada. Pensaba dejar la universidad, abandonar todo. Y 3 años siendo abusada por un adulto. ¿Eso se llama abuso emocional? Y en esa semana de oración, un día el Espíritu le impresionó y no pudo aguantar y vino. Me dijo, yo necesito hablar algo con usted. ¿Cómo no? Prométame que no se lo dirá a nadie. Digo, espérate un momento. Espérate un momento. Yo no puedo hacerte esa promesa. Primero dime qué cosa es y si se puede quedar así, fantástico, pero si es algo que tiene que arreglarse, hay que arreglarlo. Pero mire, lo que pasa es que ahí comenzó a llorar. Hablemos. Y entonces me refirió el incidente. Dije, bueno, eso hay que resolverlo. Fin de la historia. Se enfrentó la situación, se resolvió la situación y dice, ¿y ahora qué? Digo, ahora te va a estudiar. Logramos conseguir, llamamos a diferentes colegios nuestros, la mandamos a uno de esos colegios. La niña ya terminó su licenciatura en psicología. Me presentó el novio. Ya hizo planes, tenía planes para casarse. Trabajaba con el gobierno. El mundo le abrió sus puertas. ¿Qué hubiera pasado si esa muchacha se queda callada? A ver, ¿qué hubiera pasado? No hubiera hecho nada. La obra del Espíritu Santo es purificar nuestras almas. Si te queda agarrada en ese pecado, si te queda atrapado en ese pecado, si te lo callas, ese pecado te va a comer. Es cuestión de tiempo. Mi consejo este día, hablemos. Que si grande es el pecado, la Biblia dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Si terrible y fuerte es la situación, dos pueden más que uno. Permítele al Espíritu de Dios en esta semana que purifique tu corazón. Dale la oportunidad, déjalo entrar y tú verás cómo las cosas cambian. Número 4 y último. ¿Cuál es el último paso del Espíritu Santo? La última obra. Entregar la comisión evangélica al creyente y capacitarlo para el servicio. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice el versículo 8, dice el Señor Jesús, ¿qué cosa? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo los discípulos serían testigos? ¿Antes o después de recibir el Espíritu Santo? ¿Necesitamos nosotros el Espíritu de Dios para testificar? La razón, hermanos, y con esto termino, la razón de nuestra indiferencia en la obra misionera es la ausencia del Espíritu obrando en nuestra vida. Es imposible estar lleno del Espíritu y no motivarse a ayudar a otro. Yo pregunto esta mañana, ¿creen ustedes que sería tiempo ganado o perdido que ocupemos esta semana para hablar más del Espíritu Santo? ¿Deberíamos usar esta semana para hablar del Espíritu Santo? ¿Usted necesita esa experiencia de ser convencido de pecado? ¿Sí o no? ¿Necesitamos ser purificados del pecado? ¿Necesitamos ser convertidos del pecado? ¿Necesitamos ser motivados a trabajar para la gloria de Dios? Yo creo que sí, todos necesitamos eso. Y quiero terminar con este pensamiento. No importa cuál sea tu necesidad, no importa cuál sea tu situación, el Espíritu de Dios tiene todo el poder de Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo es divino como Jesús y divino como el Padre, y Él está aquí con nosotros en este día, y Él es el que ha estado hablando a tu corazón, y esos 4 pasos Él quiere obrarlo en tu vida también. Yo hago una última pregunta. ¿Te atreves tú en esta hora a colocarte en pie diciéndole al Espíritu Santo, Señor, convence mi corazón de pecado? Señor, convierte mi corazón del pecado. Señor, purifica mi corazón de pecado. Y Señor, lléname con tu Espíritu para cumplir la comisión. ¿Te atreves a ponerte en pie haciendo esa promesa? Cada sábado los cristianos venimos a la iglesia para alimentarnos, para fortalecernos, porque cuando el sábado pasa, comenzamos a enfrentar un mundo que está en rebelión, enfrentar problemas y dificultades, encarar situaciones que no sabemos cómo resolver. El mundo a veces se torna como perros rabiosos que vienen para atacarnos y mordernos. Y entonces tenemos que estar bien cubiertos, bien vestidos y entrenados para hacer frente a esa situación. La mejor clave para salir a camino es estar llenos del Espíritu Santo. Porque contra el Espíritu de Dios no hay demonio que pueda. ¿Quisiera usted esta tarde hacer la decisión de prepararse para ser lleno del Espíritu Santo esta semana? ¿Se atreven ustedes a que hagamos un voto de cumplir con las condiciones? Yo voy a hacer un llamado especial a ellos, a los jóvenes. Había uno de esos muchachos jugadores de baloncesto, que era apellido Machuca, el nombre era Gagarín. ¿No le acuerdan nada del nombre Gagarín? ¿Se acuerdan de un Gagarín ruso que fue a la luna? Ok, no hay problema. Me encontré con Gagarín Machuca. Gagarín era el capitán del equipo de baloncesto. Cuando nos encontramos me abrazó y bueno, y mucha emoción. Mi primera pregunta, Gagarín, ¿y tú estás yendo a la iglesia? Y abajó la cabeza. No, Andrés. Gagarín, ¿y qué es lo que tú has hecho? Dice, yo soy abogado ahora.
Digo, ¿y ser abogado impide que uno vaya a la iglesia? Y comenzó a llorar. Y me abrazó. Me dice, después que tú te fuiste, muchas cosas cambiaron. Le dije, no, después que yo me fui, tú cambiaste. Cristo es el mismo, Cristo no cambia. La Biblia es la misma, la Biblia no cambia. El Espíritu Santo es el mismo, el Espíritu no cambia. Me dice, tú tienes razón. El problema mío fue, me confesó, que yo fijé mucho mis ojos en lo que hacían los seres humanos y me desanimé. ¿Estás tú fijando los ojos en los seres humanos? Déjame decirte lo que dice la Biblia. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Oyeron eso? O sea, la maldición tiene que llegar hasta el final. Y su corazón se aparta de Jehová. Y él me abrazó y me preguntó, ¿ya viste a Bello? Bello era otro muchacho que jugaba baloncesto con nosotros, tenía como 6'3", 6'4". Ahora es militar, es capitán de la policía. Digo, no me diga eso. Y no viene a la iglesia, tampoco se fue. Un día caminando por el mirador de mi país, el mirador se usa para caminar, un lugar precioso, veo ese carro de la policía que se detiene. Y de la parte de atrás donde vienen los oficiales, sale ese individuo, como todo un policía, con todas esas cosas que usan los policías, y me grita, André, yo no lo puedo creer. Oye, cuando yo miré que vi a Bello así, grande, fuerte, como siempre, empecé a llorar. Y él también a llorar. O sea, imagínense un capitán llorando delante de los oficiales. Se sorprendieron así porque a él se le olvidó esa cuestión de rango, porque teníamos como 10 años que no nos veíamos. Y viene y me abraza y empieza a llorar. Muchacho, cuánta hambre de verte teníamos. Gagarín me dijo que te vio y comenzó a llorar. Le digo, Bello, dime una cosa. ¿Y es verdad que tú tampoco estás yendo a la iglesia? Y me dice, es que me metí en esto. Digo, pero que eso no impide a nadie que vaya a la iglesia. El coronel Alcántara es miembro de la iglesia y va a la iglesia que está en tal sitio. Tú tienes razón, eso es una excusa que yo uso. ¿Y qué pasó contigo? Mi petición a ti esta mañana, con la que voy a terminar, es la siguiente. ¿Te atreves tú como joven esta semana a hacer lo que sea necesario para que el Espíritu Santo llene tu corazón? ¿Te atreves a hacer eso? Aunque tengamos que hablar, pero vamos a hablar entre tú y yo y eso se va a quedar con nosotros. ¿Cuántos se atreven a hacer esa decisión? A ver, de los jóvenes, ¿cuántos se atreven a hacer la decisión? Esta semana, de aquí al sábado. Venga, vamos a ponernos aquí al frente todos los que somos jovencitos para hacer esta decisión. Todos los jóvenes que en esta semana quieren prepararse para ser llenos del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que vamos a tener que mover y algunas hay que remover. Posiblemente haya que ponerse de acuerdo para ir donde otra persona a decirle que me perdone. Si usted tiene menos de 30 años, no se preocupe, venga con nosotros. Ajá, eso es exclusivo, pastor. Bueno, por ahora sí. ¿Cuántos de ustedes quisieran orar esta mañana por los jóvenes? Alabado sea Dios. ¿Ustedes creen que debemos orar por ellos? Déjenme decirle algo y sean sinceros conmigo. Lo que estamos predicando, ¿es un asunto de cuento o es una necesidad? ¿Es real o no es real? ¿Qué pasaría si todos estos muchachos esta semana son llenos del Espíritu Santo? ¿Sería la misma iglesia? No sería la misma iglesia. No sería la misma iglesia. En la iglesia de Spring Branch hicimos una vez un juego. A cada joven le dejamos que escogiera un adulto. El trabajo de ese adulto era asesorar espiritualmente a ese joven o a esa joven. Cada joven escogió una persona. Todavía Esther es la madrina de alguien, como decía allá. Adultos, ¿se atreven ustedes a permitir que un joven de esto lo escoja como su asesor espiritual? ¿Cuántos de los adultos se atreven a aceptar eso? Es posible que algunos quieran escoger a su papá o a su mamá, así no se vale. Así no se vale. Es bueno escoger a otra persona, no a su papá ni a su mamá. Porque imagínense, ya están ahí, a otra persona.
¿Cuál es el trabajo del adulto con ese joven? Llamarlo por teléfono, preguntar cómo anda su vida espiritual, asesorarlo espiritualmente. ¿Se entiende, adulto, lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Todavía quieren aceptar el compromiso? Creo que somos más jóvenes que adultos, ¿verdad que sí? Somos. ¿Se atreven ustedes a jugar el juego? ¿Quieren que juguemos el juego? Si algún adulto no lo hace, me llaman a mí. Oiga, fulano ni caso me ha hecho. Entonces, por eso queremos que ustedes escojan el adulto, no el adulto a ustedes. Un adulto nada más puede tener hasta 2 personas, no 3. ¿Se atreven a que juguemos el juego ahora? Miren a los adultos, miren a toda la iglesia. Adelante, mírenlos. Recuerden, un adulto solo puede ser escogido nada más por 2. O sea, un adulto, 2 jóvenes. Y para orar vamos a hacer así. Sean tan amables, por favor, de ir a buscar a la persona a la que ustedes quieren pertenecer. Y quédense con esa persona. Un adulto solo puede tener hasta 2 niños. Y entonces vamos a orar. Adelante. Adelante. Únase a la persona con la que usted quiere estar. No debe ser ni su papá ni su mamá. ¿Se quedan conmigo? Venga, Pierre, suba con nosotros aquí, Pierre. No, Andresito, te dejaron solo. Ok. Bien, así que tengo 3 jóvenes conmigo. Pierre es un amigo de Houston que nos visita hoy. Únase a su adulto. Recuerde, un adulto solo puede tener a 2, no más. En esta semana, queridos adultos, tenemos que orar y ayunar y rogar a Dios para que estos muchachos sean llenos del Espíritu Santo. Y si usted viene para el culto, asegúrese que usted los llamó y le pidió que viniera. Esta semana, su espíritu debe ser una realidad en cada uno de nosotros. Así que a mi amiga Antonia le tocó tremendo paquete. ¿Podemos orar ahora?